Bienvenidos de nuevo. En esta ocasión vamos a seguir con la clase, con el proyecto de prueba que estábamos haciendo y nos vamos a enfocar en el cálculo de las precedencias, cálculo de bit final y cálculo de bits anidados. Entonces, tenemos de nuevo Doppler abierto. Vamos a abrir el proyecto que estábamos haciendo en la clase anterior y para eso vamos a eh, el menú donde creamos nuestra carpeta de proyectos. Entonces, nuestra clase de prueba y la abrimos. Y con eso va a cargar nuestro modelo y si se fijan están las columnas que habíamos cargado anteriormente, el tonelaje, la recuperación y el costo de planta que habíamos creado. Entonces nuestro modelo lo exploramos, ¿cierto? Creamos un par de columnas. Vamos a crear las precedencias, ¿ya? Vamos al menú de precedence y este icono de acá arriba donde dice New Slope le hacemos clic y nos va a pedir un nombre. Cada cosa en Doppler, cada instancia que nosotros creemos de cualquier cosa tiene un nombre. Entonces vamos a crear aquí slope prueba. Y se nos abre esta ventana y se fijan en este menú de acá al lado también aparece nuestra instancia nueva. Si hacemos clic derecho en el menú de precedence, podemos borrar este slope definition y podemos agregar otro. Y eso también se puede hacer con el botón que está acá arriba. También se pueden eliminar. En caso en que tengan muchas y después se empiecen a confundir de cuál es cuál, se pueden borrar y no pasa nada. Esta es la pantalla de precedencias y las precedencias se definen como el ángulo de talud, la restricción de ángulo de talud que tiene que haber para la extracción de los bloques. O sea, yo puedo extraer un bloque en un nivel inferior siempre y cuando todos los bloques que estén arriba de él, en base al ángulo de precedencia, hayan sido extraídos antes, para mantener la estabilidad del PIT, ¿cierto? Por seguridad. Es súper común en los software de planificación minera, así que lo deben conocer. Las precedencias es súper común también calcularlas según el tipo de roca. Según la zona mineral, algunas rocas tienen mejores ángulos que otros, entonces es común asignar precedencias dependiendo del tipo de zona. Doppler en este caso permite asignar ese tipo de precedencia según algún atributo del modelo de bloques, de alguna columna donde esté el tipo de roca, que en este caso es la zona, pero puede ser cualquier otra. Y vamos a poder aplicar precedencias para distintos tipos de roca. Entonces, una vez que seleccionamos el atributo para el cual yo quiero calcular las precedencias, según el cual quiero calcular las precedencias, le damos clic a Go. Entonces, lo que hace Doppler ahí es leer los valores que están en esa columna y me genera pestañas. Acá hay unas pestañitas. Entonces, está la pestañita para la zona 0, para la zona 1, zona 2, zona 3 y zona 4. Para cada una de estas zonas yo puedo definir mis ángulos de talud. Los ángulos de talud también se pueden definir según orientaciones. Según ciertos ángulos, o sea, ciertas orientaciones en el plano, yo puedo definir distintos ángulos, según las estructuras presentes en el yacimiento, para yo evitar alguna falla por ese tipo de estructuras. Entonces acá tengo el bearing, el ángulo con respecto al norte, y el slope aplicado de ese ángulo. ¿Cómo se lee esto? Por ejemplo, si yo pongo acá 90, Doppler va a asumir que de 0 a 90, este es el ángulo que gobierna esa dirección. Entonces, el ángulo de talud de 0 grados hasta los 90 grados es 45. Y yo aquí puedo agregar más con este botón de más. Entonces, estos ángulos se leen de forma complementaria. Entonces, yo tengo que empezar a sumar. De 0 a 90 quiero 45. Quiero que los otros 90, o sea, de 90 grados hasta 180, entonces 90 grados más tengan otro ángulo, no sé, 42. Voy en 180, agrego uno más y yo quiero que desde los 180 hasta 180 más para llegar a 360, quiero tener ese ángulo. La única restricción es que estos números de acá tienen que sumar 360 para yo tener un ángulo en cada una de las direcciones posibles con respecto al norte. Yo también podría haber puesto uno solo y poner 360 y Doppler asume que desde 0 a 360 grados aplica el mismo ángulo. Si yo quiero eliminar algo, tengo también el botón de aquí de eliminar estas definiciones. Para este proyecto yo tengo un solo ángulo para cada tipo de roca. Entonces yo para cada tipo de roca voy a poner acá 360 y voy a poner el ángulo de talud. Nuevamente yo tengo acá, voy a buscarlo,
tengo distintos ángulos para cada uno de mis tipos de rocas. Entonces los voy a mostrar aquí. Están por acá. Entonces, según el tipo de roca, que está aquí, para agrandar un poquito, tengo distintos ángulos, distintos slopes. Entonces los voy a copiar. Para el tipo de roca 0, para todas las direcciones tengo un ángulo de 38. Selecciono acá para el tipo de roca 1, tengo un ángulo de 47. Para el tipo de roca 2, tengo un ángulo de 42. Para el tipo de roca 3, tengo un ángulo de 38. Y para el tipo de roca 4, tengo un ángulo de 32. ¿Cierto? Entonces distintos tipos de roca van a tener distintos ángulos de talud. Lo último que nos falta para definir la precedencia es este numerito de acá, que es la distancia vertical. La distancia vertical es una forma de decirle a Doppler qué tan precisa ya quiero que sea la definición de mis precedencias. Esto también está en Whittle, si no me equivoco, como número de bancos al cual va a calcular la precedencia. Mientras más alto este número, va a ser más precisa la definición de precedencias. En Whittle está puesta como qué tanto me alejo de un círculo perfecto en superficie. Entonces, típicamente Whittle dice, y es más o menos razonable, que con 8 bancos la definición de precedencia queda bien, queda bonita. Acá en Doppler, en vez de número de bancos, está como distancia vertical. Entonces, si nosotros tenemos bloques de dimensión 5, si nosotros queremos 8 bancos, 5 por 8 nos da 40. Y aquí yo puedo poner un poco más. Lo único malo, si aquí pongo un número muy muy grande, Doppler va a calcular muchas precedencias para que quede, porque va a calcular a esa altura para cada bloque. Y eso puede hacer que el modelo se demore un poco más en resolverse, ¿ya? Pero en general estos modelos son rápidos, así que no hay tanto problema. En este caso voy a usar 50, que es usar 10 bancos en idioma Whittle. Una vez definido todo esto, le damos clic al botón de Save, acá abajo, y la ventana ya no se puede editar, ¿cierto? Quedó guardada. Si yo la quisiera editar, tengo que hacer clic en el botón Edit de acá abajo. Y de nuevo se me habilita. Entonces voy a hacer clic a Save para guardarla. Y ya tenemos nuestras precedencias. El problema bit final está definido por dos características. Uno, mis ángulos de precedencia. Y dos, una columna de valor. Yo necesito decirle a mi modelo de optimización cuál es el valor que yo obtengo al extraer un bloque. Esa pregunta no es tan fácil de responder, pero generalmente las formas que se ocupan en la industria, para casos muy muy sencillos, es definir que yo el bloque lo puedo mandar a un botadero o lo puedo mandar a la planta de procesamiento. Si lo mando al botadero, no percibo ningún ingreso de vuelta, y si lo mando a la planta, tengo que incurrir en los costos de procesarlo y puedo recuperar el material que está contenido en ese bloque. Entonces, para eso, yo tengo que definir cuál es el valor que yo obtengo en cada una de esas dos alternativas. Entonces, para eso, la codificación en Doppler es crear columnas de valor. Crear una columna para cada tipo de valor que yo quiero determinar. Entonces, por ejemplo, voy a tener una columna que se va a llamar valor botadero, donde yo voy a calcular cuál es el valor de enviar un bloque al botadero. Ese valor, en una valorización simple, es igual a el costo de mina, el costo que me cuesta minarlo, por su tonelaje, ¿cierto? Que es muy común ese tipo de valorización. Yo nuevamente tengo un costo mina, ¿cierto? Para este caso de estudio, que en este caso es 6,15, un costo bien alto. Vamos a ponerlo entonces, que tenemos acá. El valor de yo enviar un bloque al botadero es el costo de mina, y en negativo porque es un costo, multiplicado por el tonelaje, que está acá. Entonces lo multiplico. Menos 6,5 por tonelaje es el valor de enviarlo al botadero. Entonces le doy clic OK. Y ahora todos mis bloques, si los veo en mi modelo, tienen un valor botadero, que es negativo porque es un costo, ¿cierto? Yo no gano nada. Y para todos los bloques desiguales porque todos los bloques tienen el mismo tonelaje. La otra alternativa es tomar estos bloques y mandarlos a la planta. Para mandarlos a la planta, yo voy a calcular aquí el valor
planta. El valor de planta es un poco más complejo, ¿cierto? Porque yo tengo que extraer el bloque, tengo que procesarlo, tengo que pasar por el proceso de recuperación metalúrgica y después tengo que venderlo. Hay fórmulas simples, por ejemplo la que les muestro acá, esta que está ahí, donde es una fórmula súper común que se ocupa para el cálculo del valor, ¿cierto? Donde hay un costo mina y un costo planta, en el cual yo incurro al extraer el bloque y procesarlo, y yo también tengo un ingreso asociado a la ley de ese bloque, asociado a la recuperación metalúrgica. Entonces, si ustedes recuerdan, nosotros habíamos definido un costo de planta y una recuperación en base a el tipo de roca. Entonces, esa columna que creamos antes, donde está la recuperación y donde está el costo de planta, nos va a servir ahora. Nos va a servir para nosotros poder calcular eh, el valor para cada uno de estos bloques, según, de nuevo, su tipo de roca. Entonces, yo voy a ocupar una fórmula que la escribí antes, ¿cierto? O la podemos revisar también, donde el valor de enviar un bloque a planta, ese que está acá, lo vamos a calcular en función solo de la ley de cobre. Pero si ustedes quieren agregar leyes de oro, leyes de plata o ley de lo que sea, lo pueden hacer. Entonces, en este caso, yo tengo que el valor de la planta va a ser el tonelaje de mis bloques multiplicado por su ley. Como la ley está en porcentaje, la divido por 100 para pasar la fracción. La multiplico por su recuperación metalúrgica, recovery, que está en esta columna. Como está entre corchetes, es una columna. Lo multiplico por el factor de conversión, porque el precio, el costo de venta, todo eso está en libras y los costos de procesamiento y de mina están en toneladas. Entonces el factor de conversión de libras a toneladas, hay 2.204 libras en una tonelada. Y lo multiplico por el precio de venta del cobre, que son 2.26 dólares la libra, y le resto el costo de venta. Estos son mis ingresos, ¿cierto? Y tengo los costos asociados, que es el tonelaje de enviar el bloque, procesarlo por su costo de planta, que lo tenemos acá en una columna también, más el costo de mina, ¿cierto? Y eso está restando porque son costos. Costo de mina que es fijo para todos. Lo doy clic OK y va a ser exactamente lo mismo y lo va a calcular y va a tener mi valor de planta. Esto de tener las fórmulas guardadas en un archivo es una buena práctica, ¿ya? Tener estas fórmulas disponibles en caso de que se equivoquen en poner alguna fórmula y no les dé lo que ustedes querían, tenerla ya escrita antes y modificar esa para no escribirla todo de nuevo. Tenemos un valor de botadero, tenemos un valor de planta, pero las instancias de pit final reciben un solo valor. Yo tengo que decirle al optimizador cuál es el valor único que yo obtengo al extraer un bloque. Eso típicamente en las formulaciones tradicionales de mina a cielo abierto, lo que se hace es calcular el máximo entre enviarlo al botadero y enviarlo a la planta. Yo voy a enviarlo al destino que me devuelva mayor valor. Entonces lo que voy a hacer acá es calcular de nuevo una columna. Como ven, todo en Doppler se puede hacer calculando columnas nuevas. Y esta columna va a ser igual a el máximo. Yo tengo una función que me entrega el valor máximo entre todas las columnas que yo quiera. Entonces yo quiero calcular el máximo entre el valor del botadero y el valor de planta. A ver, el valor botadero siempre es negativo, pero a veces el valor de planta es más negativo porque la ley del bloque no permite pagar sus costos de procesamiento. O sea, está bajo la ley de corte. Por eso hay que calcular el máximo para cada uno de estos bloques. Entonces yo hago esto, le doy clic OK, nuevamente va a calcular para cada uno de los bloques y vamos a verificar que ahora tengo dos columnas, valor botadero y valor planta, y tengo el valor máximo entre los dos. Para bloques de la zona 0, estos valores son iguales porque no tenían costo de planta y no tenían y no tenían recuperación, entonces son exactamente iguales. Vamos a uno que sea distinto, por acá. Entonces acá, por ejemplo, este bloque tiene una ley de cobre de 0,9, que es bien alta. Entonces en este caso me conviene enviarlo a la planta, tengo un valor positivo y mi columna de máximo así me lo dice. El máximo entre este y este es el valor de la planta. Y así para todos los bloques, ¿cierto? Entonces hay bloques, por ejemplo, este bloque de acá tiene ley, pero es muy baja, 0,028. Entonces su valor de planta es muy negativo. Entonces, ¿cuál es el máximo entre los dos?
el valor de enviarlo a botadero. Entonces ya tengo una columna que me dice cuál es el valor de enviar un bloque o de extraer un bloque, en verdad. Entonces tenemos nuestra columna de valor, tenemos nuestra columna de precedencias, nuestra definición de precedencias, en verdad, y vamos a generar una instancia de PIT final. El problema de PIT final se agrega con este botón de acá y ustedes lo conocerán bien, ¿cierto? El problema de PIT final dice cuál es el conjunto de bloques que maximiza mi valor económico, mi beneficio económico. Sin descuento, sin nada de eso. Vamos a crear una instancia de PIT final. Así, PIT final. Y me abre esta ventanita, este menú acá, que es bien sencillo. Como les decía antes, mi instancia PIT final está definida por dos cosas. Primero, las precedencias. Acá yo defino cuáles son mis ángulos de precedencia. Si yo tuviera más, me aparecerían todos los que he definido. Yo puedo elegir uno. El problema de PIT final se resuelve y el resultado de nuevo se guarda en una columna de Doppler. Esa columna le voy a poner PF de PIT final. Y en esa columna me va a marcar con un 1 todos los bloques que yo debería extraer en mi PIT final y con 0 los bloques que no me conviene. Lo otro que tiene el PIT final es un valor. Entonces aquí Doppler me pregunta si yo quiero calcular el valor con una columna existente, que es esta opción de acá, o si la quiero calcular yo desde 0. Como nosotros ya la calculamos, podemos aquí seleccionar nuestra columna de valor, que es valor max. Si yo no lo hubiera hecho, puedo hacer exactamente lo mismo que hice recién, calculando nuestras nuevas columnas con esta opción de acá. Si se fijan, este cuadrado de acá es exactamente el mismo que se abre cuando yo creo una columna. Es exactamente igual. Entonces yo puedo poner aquí las fórmulas, poner todo lo que hice antes dentro de la instancia PIT final. Tenemos nuestro valor, nuestro PIT final, el atributo, las precedencias. Entonces aquí yo lo voy a guardar y le doy clic a Run. Los problemas de PIT final en general no son difíciles de resolver en términos de optimización, entonces no se demora mucho. Si se fijan, ya terminó. Este es un modelo de 150.000 bloques, se demora un par de segundos en calcularlo. Entonces esto va a guardar en la base de datos, de nuevo, cuántos PIT pertenecen al PIT final, y aquí me dice un resumen de los datos. ¿Cuál es el beneficio obtenido en mi PIT final? Del orden de 400 millones de dólares. Y cuántos bloques pertenecen al PIT final, cuántos bloques me conviene extraer. En este caso son un poco menos de 20.000. ¿Ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer, tenemos nuestro PIT final, vamos a verlo. Vamos a ver cómo quedó. Voy a cerrar esta pestaña de acá. Ahora la visualización de bloques. Y hay un nuevo atributo acá que es PF. Que está aquí. Entonces están marcadas con un 1 los bloques que me conviene extraer y con un 0 los bloques que no. Que era muy razonable porque los bloques que estaban acá afuera no tenían ley, entonces no me conviene extraerlos. Vamos a verlo en profundidad, ¿cierto? Ahí se ve cómo está el PIT en profundidad. Se ve que esto respetan mis ángulos de talud que estaban acá, ¿cierto? Tienen los ángulos de talud de un PIT. Y bueno, lo que está en superficie no tiene por qué respetar ángulos de talud, ¿cierto? Puedo extraerlo esto directamente porque está en superficie. Entonces tiene sentido. Si queremos ver la ley de cobre, por ejemplo, y filtrarla por PIT final, yo quiero ver solo la ley de cobre dentro del PIT final. Esos son, vamos a ver los bloques acá. Esa es la ley de los bloques que están en el PIT final, que es muy parecido a lo que habíamos visto los bloques que tenían ley positiva, ¿cierto? Que me conviene extraer. Entonces acá está nuestra instancia de PIT final. Lo siguiente es calcular lo que se denomina PITs anidados, que los PITs anidados son una derivación de este problema de PIT final que me da una idea de por dónde empezar mi extracción en términos de largo plazo. Los PITs anidados se calculan como instancias de PIT final pero con precios crecientes. Entonces yo calculo primero con precios bajos y eso me entrega un PIT más chiquitito que me indica por dónde están las mejores leyes más o menos. Y a medida que yo aumento ese precio, estos PITs empiezan a crecer y me indica para dónde yo me debería mover en la extracción, en qué orden. Para calcular una instancia de PITs anidados, acá hay un botón acá arriba que dice agregar un nodo de PITs anidados al proyecto. Se puede hacer esto de acá. Este botón de acá arriba. De nuevo me pide un nombre, entonces le voy a poner PITs anidados. Y me crea aquí
debajo de plan de producción me crea una instancia de pit anidados. Los pit anidados se calculan para obtener un plan de producción, por eso está ahí. Se abre una ventana que es bastante similar a la anterior, en el sentido de que también tiene que definir un slope, un ángulo de talud, y acá la forma de valorización es un poco más compleja, porque esto tiene que variar los precios, entonces me pide un poco más de datos. Tengo dos opciones, que es calcular los pits anidados, que es lo que generalmente uno hace, aunque uno también podría calcularlo en base a un cálculo de fase anteriormente hecho. Si uno tiene las fases en mi modelo de bloques, también podría elegir esa columna y calcularlos en base a esa columna, el valor de esa columna. Entonces, como queremos calcularlo de cero, tenemos aquí esa opción. Nos pide un costo mina. El costo mina, acá aparece un botón de función donde yo puedo elegir una función para calcular su costo. A veces el costo mina varía en función de la profundidad, entonces aquí ustedes pueden poner cualquier función en base a los atributos del bloque, de la coordenada z, por ejemplo, para que el costo de mina vaya variando. Eso también lo podríamos haber hecho antes, ¿cierto? Calculando acá un valor, un costo de mina, variando con respecto a algún atributo, tienen libertad de hacer eso. Entonces acá vamos a poner el costo de mina, que era 6,15, y aquí me dice dónde quiere guardar el atributo de valor. Le va a calcular un valor a cada uno de los bloques donde quiere guardar ese número, en qué, cómo se va a llamar en el modelo de bloques. Entonces lo vamos a dejar tal cual. Seleccionamos una precedencia nuevamente. Seleccionamos el atributo de tonelaje de mis bloques, que es el tonelaje, donde va a guardar el número del pit. Esto me va a generar una nueva columna donde me va a decir para cada bloque el primer pit en el que me conviene extraerlo. De todos los pits anidados que calculé, me va a poner el número del primero que me conviene extraer. Me va a indicar qué bloques fueron calculados como estéril, o sea, qué bloques yo los mando al botadero, me indica una columna de eso porque eso después sirve para el plan de producción. Me pide entre qué revenue factors quiero calcular. Revenue factor se define como el valor o la fracción por la cual yo voy a multiplicar mi precio para obtener estos precios reducidos y calcular mis pits anidados. Entonces en este caso va entre 0 y 1. Y me pide un paso. O sea, cada cuánto voy a calcular mi revenue factor. Como acá va a partir de 0 y llega hasta 1, y el paso es 0,001, va a calcular 0,01, 0,02, 0,03, así hasta llegar hasta 1. ¿Ya? Entonces aquí va a calcular 100 bits. Y para darle la fórmula de valor, yo agrego aquí un material. Yo aquí puedo agregar todos los materiales que quiera. Si quiero valorizar por cobre, por oro, por plata, por lo que quiera. Y me pide el precio de este material, que de nuevo también puede ser una fórmula. En general aquí todo puede ser fórmulas. El precio era 2,26, si mal no recuerdo. Voy a verificarlo acá. Precio 2,26. El factor de conversión que habíamos hablado de antes, de libra a tonelada. Tenemos la recuperación. La recuperación en este caso nosotros la calculamos con una columna, ¿cierto? Entonces hacemos clic en la fórmula. Decimos que la recuperación está acá. También uno aquí puede pegar directamente la fórmula que ocupamos para calcular la recuperación y no calcularla antes. Costo de venta, que en este caso era 0,12. Mi costo de procesamiento, que para este caso de estudio también depende del bloque. Entonces tenemos aquí una columna con nuestro costo de planta. Y la ley, que en este caso es el cobre. Si yo quisiera calcular con respecto al oro también y sumar estos dos valores, agrego un material nuevo, que está acá. Entonces aquí puedo poner otro metal. La fórmula de valorización que se ocupa internamente, uno la puede ver acá. Si uno hace clic aquí, me dice que esta es la fórmula que está viendo. Calcula el máximo entre este valor de acá, menos este valor, y eso. Que es básicamente lo mismo que habíamos hecho antes. Este es el costo de planta, todo lo que está acá es el costo de planta. Todo lo que está acá es el costo de mina, calcula cuál es el máximo entre los dos, ¿ya? Esa es la fórmula que ocupa Doppler para calcular el valor. Entonces, tenemos todo listo, le damos clic a guardar y le damos clic a Run. Ya está acá. Esto va a calcular 100 instancias de pit finales. Entonces, si el pit final se demora un par de segundos, esto también se va a demorar un poquito más, porque son hartos más, pero de nuevo, es un problema que es relativamente fácil de resolver. Aquí estamos calculando 100 pits finales y hay que tener un poco de paciencia, ¿cierto? Pero hoy Doppler va a terminar. Entonces, para cada uno de estos revenue factors, va a tomar este valor
lo voy a multiplicar por el precio que yo puse acá. Y para cada uno de esos precios calculo un bit final. Y va aumentando ese valor, ¿cierto? Hasta llegar hasta 1, donde ese bit debería ser igual a mi bit final de todo el yacimiento. O sea, que lo está calculando, esperemos un poquito. No lo voy a parar porque esto corre en tiempos razonables, ¿ya? Hay problemas que son más lentos de resolver, que se demoran un poquito más, pero esto es relativamente rápido. Las versiones de prueba de Doppler o las versiones académicas tienen acá una ventanita que va indicando lo que está haciendo, ¿ya? Las versiones comerciales no lo tienen, pero las versiones de prueba sí, entonces uno puede verificar qué está pasando. En este caso esto ya terminó. Me salió la ventanita, ¿cierto? Que lo estaba guardando en la base de datos. Se demoró como un minuto, un poquito menos. Y me crea la columna de valor, la columna de pitch y la columna de waste, que son estas tres que estaban acá. Lo último que vamos a hacer es revisar eso, ver cómo queda. Vamos a abrir la ventana de visualización y vamos a ver los bits finales. Me apareció aquí el menú, no importa, no lo ven en su pantalla, pero me apareció aquí el menú desplegable. Y voy a ver el parámetro de bit, que es donde me guarda mis bits anidados. Entonces vamos a dibujarlo. Y ahí están. En colores más claros, azules. O sea, en colores azules me tira los primeros bits y en colores rojos los últimos. Y le asigna el valor de bit 0 a todos los bloques que no extrae, que no le conviene extraer. Que en este caso son todos los bloques de estéril que estaban afuera. Vamos a ver un slice para ver cómo se ve esto en profundidad. Y se ve así. Entonces ustedes ven cómo los bits van creciendo en profundidad. Que es como un bit aniado. Son bits anidados, efectivamente, mientras mayor sea el valor de precio, estos bits tienden a crecer. Entonces ahí se marcan los bits. Con esto, posteriormente, nosotros podemos definir fases y definir el plan de producción. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿cierto? Pero por ahora avanzamos harto, vimos cómo crear nuestras columnas de valor, cómo crear las precedencias, correr instancias de bit final y correr instancias de bits anidados. Así que nos vemos en la próxima clase donde vamos a ver plan de producción.